vamos a saludar al economista, político argentino, tiene 57 años, nació en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, dicen que quiere ser candidato a presidente, está en línea José Luis Espert. José Luis, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿está en Buenos Aires usted? En este momento en Buenos Aires, sí. ¿Llovió mucho por allí? Sí, ayer fue torrencial, la lluvia impresionante, tremenda. Bueno. Varias avenidas anegadas, casi también. Bueno, ¿qué visión tiene Espert? Sabemos que es crítica, ¿no?, de la economía argentina, pero ¿qué tan crítica, qué tan mal estamos, José Luis? Bueno, mi visión es crítica. Yo creo que la situación es crítica, ¿no? Estamos viendo una economía que sigue en caída, estamos viendo que el sector privado está cerrando empresas, cerrando comercios, hay despidos, suspensiones. La inflación ha bajado algo, pero sigue alta. El 6,5 mensual que tuvimos para agosto-septiembre del año pasado ha bajado a 2,5 o 3, pero estamos hablando de inflación muy alta todavía. Piense que estamos teniendo por mes la inflación que un país normal tiene a lo largo de todo un año. Así que la situación es complicada. Yo creo que vamos a tener un año complicado desde el punto de vista de la economía real. No veo recuperación, sino que veo otro año recesivo. No creo que vayamos a tener una explosión de la magnitud similar o de la misma magnitud que tuvimos durante el año pasado con el dólar. El dólar el año pasado subió 130% a lo largo del año. O sea, se más que duplicó el dólar durante el año pasado. No me imagino un dólar que vuelva más que duplicarse este año, o sea, terminando allá por encima de 80 pesos. Yo no lo veo eso. Podemos tener, sí, alguna corridita, alguna escapadita del dólar, pero dentro de niveles mucho más razonables que el año pasado. Y más si Cristina pareciera como una competidora eficiente o como una candidatura competitiva durante las elecciones de este año, ¿no? Así que en términos generales mi perspectiva económica para este año es la que le acabo de comentar. Bien, le quiero preguntar sobre el pasado, ¿no? ¿Usted qué creyó que vio Macri en la economía o se equivocó él o se equivocaron sus economistas? Porque uno decía al comienzo de la era Cambiemos, bueno, podrá haber problemas políticos, era un gobierno que tenía minoría en ambas cámaras, por ejemplo, pero bueno, se decía de que había un equipo económico de excelencia y sin embargo, bueno, las malas noticias en la economía abundaron, digamos, no cuesta encontrar una buena en su mandato, digamos. ¿Qué cree que pensó Macri, qué visión tuvo equivocada, errónea del país? A ver, yo creo que, como lo he escrito en mis dos libros, La Argentina Dorada y La Sociedad Cómplice, que aparece a partir del 1 de febrero, y como voy a proponer ahora en la campaña presidencial que se inicia en breve, yo creo que acá hay un sistema que funciona hace ya más de medio siglo, que está debidamente aceitado, y yo creo que Macri es parte del problema, no de la solución. O sea, Argentina viene haciendo lo mismo hace casi un siglo, con resultados desastrosos en los últimos 80 años, y acá no ha habido cambios sustanciales de parte de nadie de los que han gobernado Argentina. Cuando yo digo de los cambios sustanciales hablo de cosas que ocurren en otros países, no estoy hablando de cosas que ocurren en Marte o en Venus, sino que hay países que hacen cosas diferentes a nosotros, motivo por el cual les va bien. Caso Chile hace 40 años, caso Perú hace 25, que han hecho cambios, y esos cambios han perdurado a lo largo de los años y por eso es que han achicado tanta la brecha que teníamos respecto de ellos. Los países, en lugar de vivir de la sustitución de importaciones, viven del libre comercio. En lugar de tener un Estado que nos devore impuestos, tienen un Estado que sea pagable y tienen leyes laborales muchísimo más amigables para el empleo de los que tenemos nosotros. ¿En qué se equivocó Macri? En todas estas cosas. No hizo nada de estos tres cambios que Argentina necesita hacer para cortar con su decadencia y que son los cambios que yo creo que Argentina tiene que hacer y que voy a proponer en campaña presidencial este año cuando se inicie la misma, ¿no? ¿Son posibles los cambios? Digamos, usted avisora, marcó 4 o 5 puntos donde políticamente usted sabe que es complejo aplicar en esta Argentina, ¿no? ¿Cree que son factibles en lo político? Bueno, dos cosas. Acá la gente tiene que tener muy claro esto, y ustedes como periodistas también. Argentina hace un siglo que agarró para el churrete y hace 80 años ese error lo ha sumergido en una decadencia fenomenal.
el hecho de que tenemos los niveles de inseguridad, de consumo y producción de droga, proliferación de villas, marginalidad, ocurre como consecuencia de algo que estamos haciendo mal, no ocurre como consecuencia de que tenemos mala suerte. Estamos haciendo nosotros como sociedad algo mal. Entonces, estamos en todo nuestro derecho en no cambiar, pero si no cambiamos no hay ninguna chance de que nos vaya bien. Entonces, respecto a su pregunta, habría que complementarla con, ¿hay chance de que hagamos algo de lo que hacen los países con los cuales les va bien? Y yo ahí le respondería, mire, me cuesta creer que Argentina está condenada al fracaso como viene ocurriendo. La condición necesaria para que estos cambios se hagan es proponerlos en campaña, para que después uno no tenga el derecho moral cuando llega a decir que no puede hacer nada porque no lo dijo en campaña. El primer problema que tenemos es este. Todos los actores políticos mienten en campaña, por lo tanto después no pueden hacer nada. Entonces la primera cosa que nosotros vamos a hacer es decir lo que vamos a hacer si somos gobierno. Argentina tiene que cambiar sustancialmente. Entonces la primera condición necesaria y no suficiente para cambiar es decir las cosas en campaña y que te las voten. Obviamente si vos no decís en campaña lo que vas a hacer, la gente vive engañada, se deja engañar también, es cierto, pero la primera cosa que ocurre es que acá le mienten. Nosotros no vamos a mentir, porque yo vengo diciendo estas cosas hace más de 20 años de ejercicio profesional en el sector privado. Esta es mi primera incursión política y para la presidencia directamente porque creo que Argentina, las cosas que tiene que hacer hay que discutir en la gran vidriera como para que alguna vez se le prenda la lamparita de la sociedad y las vote. Cosas que, insisto, no es que los hacen los marcianos, las hacen países como nosotros y ya cada vez más cercanos al vecindario. La segunda condición necesaria y no suficiente para que estos cambios se hagan es después llevar estos temas al Congreso, el grueso hay que discutirnos en el Congreso, y ahí va a haber que hacer las alianzas y discusiones diferentes, las que haya que hacer. Sí, yo diría, no veo por qué Argentina está vedada para hacer las cosas que hacen los países a los cuales les va bien, ¿no? La verdad que no creo. ¿Usted cree en una Argentina, digamos, con qué representación, vamos al mundo del trabajo, digamos, con qué representación laboral de los trabajadores? ¿Cuál es el papel que pueden jugar los gremios? Porque todo lo que usted dice seguramente al mundo sindical no le cae en gracia, o sí, digamos, o tiene, digamos, referentes que puedan entender esta situación, José Luis. Los dirigentes sindicales más jóvenes entienden esto perfectamente. Que si sigue así esto, hasta los gremios van a tener serios problemas de financiamiento, porque acá está desapareciendo el empleo en blanco. Las empresas no dan más de la cantidad de costos laborales que tienen que pagar, por lo tanto, cuando emplean a un trabajador, si pueden, lo hacen en negro. Si el trabajador está en negro, entre muchas cosas que ocurren, es que los sindicatos dejen de tener ingresos, porque pierden afiliados, porque pierden trabajadores. Y esto lo están viendo los sindicalistas jóvenes. Probablemente no lo vea el sindicalismo tradicional, el viejo, el retrógrado. Pero hay una ola de dirigentes sindicales hasta con los cuales yo estoy conversando en este momento, que este tipo de cosas lo tienen clara. Además, el sindicalista que tiene dos dedos de frente le da vergüenza lo que ocurrió, que el modelo sindical que ellos defienden haya causado que un tercio de los trabajadores estén en negro, o sea, sin ningún tipo de protección social. Entonces, ¿de qué sindicalismo estamos hablando cuando algún sindicalista defiende esto que tenemos? Y el mundo de la política, usted va a incursionar en un mundo donde todas las cosas que dice seguramente no le caen en gracia, ¿no? Y digamos, en este contrapeso de la política hay un poder legislativo, como usted menciona, digamos, hay que tener sustento político. ¿Qué cree que piensa, digamos, cuando usted plantea estas cosas? ¿Cómo lo toman? Mire, la política no es tonto tampoco, así como el sindicalismo no es tonto. La política, a pesar de todas las encuestas que están saliendo hoy, la política sabe que entre 40 y 50% del electorado está o con miedo a Cristina o decepcionada con Macri. Por lo tanto, hay un espacio gigantesco para este tipo de ideas. Por lo tanto, como la política necesita participar de elecciones, los sellos partidarios necesitan participar y los políticos no se van a quedar afuera, estas ideas que yo propongo, que repito, no son ideas que ocurren el Marte, sino en países parecidos a nosotros y cerca nuestro como Chile, Perú, cada vez hay más adeptos sobre esto, cada vez hay más intenciones de que nosotros participemos con éxitos en esta contienda electoral que se avecina. Y por supuesto que nuestra idea
es frentista. Acá se requiere la participación del grueso de los partidos políticos y para hacer alianzas importantes, porque, mire, hay que tener consenso para todas estas cosas para hacerlo. O sea, nuestra propuesta es una propuesta de consenso. Ahora, consenso sobre las cosas que hay que hacer para que nos vaya bien, no consenso sobre cualquier estupidez, sino tiene que haber consenso sobre las cosas que pueden sacar el país adelante. En eso tenemos claridad absoluta. Usted dice frentista, usted habló de que hay diálogo con algunos sectores. ¿Cómo vislumbra su frente político? Digamos, ¿consenso con quiénes? ¿Aliados con quién? No, bueno, estamos trabajando en esas alianzas. De esto todavía ni empezó la campaña, así que en su momento todo se dará a conocer. Por este momento estamos trabajando. ¿Dónde cree que pueda abrevar su electorado? Digamos, usted se muestra, digamos, a la derecha, digamos, de lo que hoy es la discusión Macri-Cristina, digamos, ¿en qué lugar se ubica en ese mundo político, en ese mundo electoral? Mire, inicialmente, a ver, primero, nuestra propuesta es una propuesta de sentido común que abarca a todos los que se vean visto y se ven perjudicados por este modelo que Argentina viene aplicándose casi un siglo. Acá estamos hablando del gran empresario, el pequeño empresario, de la pyme unipersonal, del cuentapropista, del autónomo, que vive enloquecido con las tasas de interés en dólares que tiene que pagar alucinantes, la presión impositiva salvaje, los costos regulatorios insoportables, al empleado público eficiente que tiene que cumplir su función, que cobra miseria como consecuencia de la cantidad de ñoquis que entre el kirchnerismo y el macrismo le han metido adentro del Estado. Nosotros estamos a favor de todo el trabajo competitivo y meritocrático, por lo tanto nuestra propuesta es a todos. Ahora, usted me dice, inicialmente, sin duda el lugar donde podemos pescar más es en aquella gente que tiene miedo a Cristina, a la vuelta del kirchnerismo, pero está desilusionado con Macri. A ese votante yo le digo, mire, no hace falta votarlo Macri 3 veces para dejarla atrás a Cristina. A Cristina la dejamos en todo caso los que tienen miedo de que vuelva Cristina en la segunda vuelta, si Cristina llega en segunda vuelta. Pero antes, nosotros creemos que tenemos una propuesta muchísimo más competitiva para solucionar los problemas del país, que la mediocridad que ha hecho Cambiemos, que termine con menos actividad económica, más inflación y más pobreza que la que dejó Cristina en 2015. ¿Qué visión tiene? Porque muchos también prenden velas a Labaña, por ejemplo, ¿no? Y un Labaña que han mantenido algunas reuniones, pero todavía no ha dicho voy a ser candidato. Nadie, digamos, no sabemos si va a tomar esa candidatura o no. ¿Qué visión tiene? ¿Qué visión tengo yo, la candidatura de Labaña? Sí, digo, porque muchos dicen, y van a hablar, aquí el propio gobernador de Santa Fe ha ido allí a hablar a Cariló con Labaña pidiéndole que sea candidato, y Labaña, bueno, por ahora no ha dicho nada, ¿no? Pero muchos lo ven también, usted habla de Cristina y habla de Macri. Muchos que no abrevan en uno u otro sector creen que Labaña también puede ser un hombre que sintetice la oposición. ¿Cómo lo ve usted? Puede ser, sí, puede ser una opción competitiva y sería excelente poder debatir en los debates presidenciales con Labaña lo que él ha aportado al país en su momento, ¿no? Sí, me parece una candidatura competitiva, por supuesto. Le quiero preguntar porque, bueno, hay también grandes discusiones en torno al Fondo Monetario, la deuda que ha tomado Argentina. ¿Es una deuda condicionante, José Luis? Mira, acá la gente es importante que entienda que si no nos gustan los buitres, no hay que tomar deuda. Si no quiere tener problemas con la deuda, usted no tiene que tomar deuda. Ahora, ¿cómo hace para no tomar deuda? No tiene que tener déficit fiscal. Usted no debería, porque la deuda es hija del déficit, no es que la deuda nace de un repollo. Digo esto porque ya empieza a haber fantasías de default de la deuda, de reprogramarla. Mire, la deuda no es que es una imposición de un acreedor, del imperialismo yanqui, de los marcianos. Es una decisión nuestra, porque es la consecuencia de tener déficit fiscal. Y si hay déficit fiscal, quiere decir que el Estado gasta más de lo que recauda, cosa que es inadmisible con una presión impositiva que está fundiendo en medio país. La gente no da más de pagar impuestos. Sin embargo, los señores de la política gastan más de lo que recaudan. Entonces, el problema es una clase política que derrocha los recursos que el sector privado sufridamente paga. Y con respecto a la deuda, mire, sería bueno hacer el esfuerzo necesario para evitar una reprogramación de la deuda y mucho menos un default. En ese sentido, yo creo que si Argentina no logra
dar la señal de que este año se le reabre el mercado de capitales privados para colocar deuda, a fin de año va a tener que volver a negociar con el fondo por más recursos para el año que viene para evitar un problema con la deuda. Pero la deuda es un problema del déficit, del exceso de gasto público y de políticos absolutamente irresponsables. Esa es la cadena que hay que construir y que la gente tiene que entender. Ahora, usted habla de deuda, habla de que hay que ir al déficit cero y critica también lo excesivo de la presión impositiva. Hasta ahí, digamos, uno puede estar en gran medida de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace para ir al déficit cero, tratar de no seguir expoliando el sector privado con más impuestos, digamos? Porque uno dice, bueno, yo cobro menos impuestos, recauda menos, pero también tengo la presión de que tengo que cumplir con la deuda y tengo que gastar menos, digamos. Hay como una presión de todos los lugares. Acá hay que pensar, por no ser hipócritas, y por una discusión real, blanquear los números reales del gasto del Estado. Y después recién uno puede empezar a discutir qué hacer. A ver, si bien yo tengo mi claridad sobre ese tema como candidato a presidente que soy. Entonces yo le diría, ahí usted tiene 3 focos gigantescos de gasto público. El exceso de empleo público que hay, en las provincias en particular. Usted ha jubilado a 3,5 millones de personas como país. Digo, lo hizo el kirchnerismo, pero me tiene sin cuidado. Es un problemón que tenemos, sin aportes o con pocos aportes. Y usted tiene 4 millones de personas que viven de planes. Entonces, ¿usted cómo hace para cortar eso? ¿Qué es lo que hay que cortar? Con la economía creciendo. Usted no puede andar despidiendo a nadie así porque sí, porque no le da ninguna perspectiva a la gente. Ahora, usted tiene que cortar con todo eso. ¿Cómo lo va a cortar? De a poco cuando crezca. ¿Y cómo va a crecer? Y ahí vuelvo a la primera cosa que yo le dije. Argentina está equivocada en su objeto societario. Argentina está equivocada en lo que está haciendo. La sustitución de importaciones, el famoso vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer, o el no importar un clavo de Cristina, ha fundido a este país, lo ha quebrado a este país. Usted, para poder crecer y poder ajustar ese gasto, para poder bajar impuestos, usted tiene que empezar a crecer, y eso solo lo va a hacer cambiando el objeto societario, es decir, desde hoy se acabó la sustitución de importaciones, vamos a libre comercio, y debería empezar a hacer las otras cosas que yo le comenté antes. Pero el foco del gasto público está ahí. Aquellos que le dicen hay que bajar impuestos sin decirle qué gasto va a achicar o a quién va a despedir, le están mintiendo. A ver, el exceso de empleo público. El exceso de empleo público es inadmisible. Es inadmisible para el buen empleo público y para la gente que paga impuestos. Así como hay derecho a tener trabajo, mire, el buen empleo público tiene derecho a cobrar bien, y el sector privado tiene derecho a pagar impuestos solo para aquello que se justifique en el Estado. El Estado no está para hacer una agencia de empleo o para dar subsidios. Blanqueemos de que el Estado no está para estar bienes públicos como seguridad, justicia, diplomacia y defensa, que el resto de las cosas no necesariamente las tiene que prestar todo el Estado, y blanqueemos las cosas que no debería prestar el Estado, que son las 3 cosas que yo le dije. No es una agencia de empleo para ñoquis, no está para dar subsidios a Tochimochi. Ahora, usted no lo puede sacar de golpe a todo eso. Es un trabajo fenomenalmente duro. Ahora, de nuevo, para aquellos que dudan de que todo esto sea posible. Si no lo hacemos, no pidamos que nos vaya bien, Esto es así. ¿Qué visión tiene de Santa Fe, José Luis? Estamos aquí en la capital de esta provincia, de la provincia y del gobierno, que gobierna desde hace ya 3 periodos en la provincia de Santa Fe. Listo, le contesto y corto porque estoy dando una reunión ahora a las 8. Bien. Sobre la provincia de Santa Fe, mire, es inadmisible que la provincia de Santa Fe tenga los problemas a nivel social que tiene, siendo una provincia que es también, junto con la de Buenos Aires, una núcleo en la producción agropecuaria, que es aquello en lo que tiene ventaja comparativa. El gobierno socialista que tiene Santa Fe hace rato, la han destruido la provincia. Ahora, esto es un tema que la gente también tiene que entender, lo que es ridículo ser socialista cuando usted tiene la provincia, una de las provincias más ricas del país, quebradas y consumidas, en particular Rosario, por la droga. Bueno, la consecuencia de eso es el haberse equivocado el país. Y la provincia, cuando usted me pregunta por Santa Fe en particular, en esta estrategia de crecimiento de Argentina, usted está totalmente equivocado en lo que está haciendo. Ahora, mientras la gente siga votando cosa equivocada, lamentablemente no le va a ir bien. Lo último. El socialismo ha sido siniestro para Santa Fe. ¿Tiene candidatos para la provincia o para las provincias?
Que estamos trabajando en todo el país discutiendo alianzas, pero bueno, no es el momento todavía de dar a conocer todo eso. José Luis Esper, muchas gracias por atendernos. Por nada,